Hola, soy la doctora Marisa Facino, directora del Programa Nacional del Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública de Montevideo, Uruguay. En realidad, poniéndonos en contexto, el cáncer es la segunda causa de muerte luego de las enfermedades cardiovasculares en nuestro país y, a su vez, el cáncer de cuello de útero ocupa los primeros lugares en incidencia y mortalidad cuando sabemos que es un tumor 100% prevenible. Desde el Programa Nacional de Control del Cáncer, que tiene como objetivo de disminuir la mortalidad del cáncer en general y en particular en hemos realizado diferentes estrategias para poder disminuir la incidencia y la mortalidad. Recordemos que en nuestro país se diagnostican aproximadamente 313 casos nuevos por año y fallecen 133 personas por cáncer de cuello de útero en nuestro país por año también. ¿Cuáles son las estrategias que hemos manejado? Bueno, se ha desarrollado un estudio piloto sobre autotoma de test de papilomavirus humano en población de contexto vulnerable, socioeconómico y cultural crítico a partir de los 30 años. Recordemos que la causa más frecuente de este tipo de cáncer es justamente la transmisión del papilomavirus humano a través de las relaciones sexuales, sea cual sea. Y que no solo, puede originar el cáncer de cuello de útero, sino también el cáncer de pene en el hombre y otro tipo de cáncer de la región perianal, por lo cual es importante la prevención, no solo para la mujer, sino para el hombre también en el caso de la vacunación contra el HPV. Este estudio fue un estudio piloto, ¿no verdad?, que nos permitió llegar a territorio de esta población vulnerable. Se comenzó haciendo en Montevideo, ¿no verdad? Y lo que se trataba de hacer era, se capacitó al equipo de salud, se iba hacia el territorio, hacia la casa de la señora, con folletería, se le informaba, ¿no verdad?, de lo que era este test y de lo que podía prevenir, que reflexionara la señora frente a toda la información brindada y con folletería al respecto, y a los días se volvía al domicilio de la paciente para ver si tenía interés en hacérselo desde el punto de vista de autotoma, o si no era así, podía ir al centro de salud y ahí se le hacía tanto sea el test de HPV en el centro de salud y también se le podía tomar una muestra de colpocitología del Papa Nicolau, el cual se procesaría siempre y cuando el test del HPV diera positivo. Y luego de haber finalizado todo el estudio, la verdad que nos quedamos muy conformes porque logramos una adhesión de esta población para la autotoma del HPV de aproximadamente un 74 o un 75%. Es algo que realmente nos satisfizo y por eso realmente consideramos que es muy bueno el test del HPV por autotoma, pero también queremos ponerlos en conocimiento y hemos actualizado las guías de prevención de cáncer de cuello en nuestro país y con expertos nacionales invitados de todas las diferentes disciplinas y también con expertos internacionales de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer y de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque tenemos que, como dijimos, actuar sobre la prevención primaria, que es actuar sobre aumentar la cobertura de la vacuna contra el HPV, que en nuestro país se da entre los 11 y los 26 años para ambos sexos, independientemente del inicio de las relaciones sexuales. Es gratis, es efectiva, eficaz, es recomendada por el Ministerio, no es obligatoria y sí está dentro del carnet, el sistema de vacunación. Eso es muy importante. Nosotros tenemos hoy en día una cobertura de aproximadamente un 59% de primera dosis en las mujeres y de un 50% de la segunda dosis. Un poco menor, por supuesto, es este porcentaje en los hombres porque también se empezó después a vacunar en nuestro país. Por el otro lado, la guía también comprende el control periódico con ginecólogo y en la prevención secundaria en el tamizaje, que hasta ahora en nuestro país sigue vigente, el Papa Nicolau, la colpocitología oncológica, que se comienza a los 21 años, si es negativo se hace a los 22,
Y si ese segundo test es negativo, se hace cada 3 años hasta los 69 años. Hoy en día, en la guía que va a salir publicada en breve, con la anuencia de autoridades correspondientes, se incorpora el test del papillomavirus humano, justamente tomando en cuenta aquellas mujeres que se hayan vacunado completamente contra el HPV y de acuerdo a la edad que tomamos como 15 años, el contexto de antes de 15 años no hubieran tenido relaciones sexuales y después de 15 sí, para valorar si se empieza a los 25 años con el test de HPV en aquellas niñas que en su oportunidad fueron vacunadas completamente antes de los 15 años, es decir, de haber empezado las relaciones sexuales, cada 5 años, porque todos sabemos que es más sensible y más específico que el Papa Nicolau, y por el otro lado, en aquellas que no se hayan vacunado completamente o que realmente no se hubieran vacunado, y mayores de 15 años, en lo que se interpreta como que ya hubieran tenido relaciones sexuales, se empieza con el Papa Nicolau a los 25, se realiza otro a los 28 y luego sí se empieza con el HPV. Todo esto hace que queramos jerarquizar también la vacunación, la cobertura, porque si vamos a la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, justamente se apunta a aumentar la cobertura de la vacunación en las niñas a un tamizaje lo mejor y preciso posible que apunta al test de HPV a los 35 años y a los 45 años en la mujer, en esas oportunidades, y también un tratamiento oportuno de las lesiones precancerosas y del cáncer propiamente dicho. Nosotros tenemos que recordar que tenemos mucho tiempo para actuar al respecto, desde que aparece la infección del papilomavirus humano, porque recordemos que este tipo de infección muchas veces es transitoria porque las mismas defensas de nuestro organismo hacen posible que desaparezca. Sin embargo, cuando se hace persistente y se cronifica esta infección, puede dar con el correr de los años una lesión precancerosa, una lesión premaligna, a la cual si se detecta y se diagnostica a tiempo, ni siquiera llegamos al cáncer de cuello de útero. Y si fuera así, también, si tenemos el diagnóstico de cáncer de cuello de útero en etapas tempranas, la paciente también tiene una gran posibilidad de gran sobrevida y curabilidad. Esto implica varios años en los que uno puede actuar al respecto y es muy importante que de esta forma podamos eliminar el cáncer de cuello de útero en nuestro país y en la región. Muchas gracias.